Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Hay rechazo internacional por la decisión de Turquía de abandonar el convenio de Estambul, diseñado para luchar contra la violencia machista. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan salió del pacto que firmó en 2011 y al que pertenecen 34 miembros del Consejo Europeo, alegando que normaliza la homosexualidad y que es incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía. Tras el anuncio, miles de mujeres mantienen protestas de rechazo, y es que en 2020 se registró el asesinato de 300 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. El convenio de Estambul no solo está en el centro del debate por la salida de Turquía, que fue el primer país en firmarlo en 2011, sino también porque muchas naciones que critican la decisión tampoco aplican las premisas del acuerdo. En este informe de Mar Romero revisamos qué dice el documento y qué hacen los países firmantes al respecto. Es un referente, pero sobre el papel. El Convenio de Estambul, aprobado por el Consejo de Europa en 2011, es el primer pacto internacional vinculante que busca prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Criminaliza desde el acoso y la violencia económica hasta la mutilación genital femenina y considera violación cualquier relación sexual sin consentimiento explícito. Un paso más allá que muchas legislaciones estatales. Los países que lo firman, según el convenio, se considerarán responsables si no responden de manera adecuada a la violencia machista. Pero no hay ninguna sanción para los que no cumplan las obligaciones del tratado. Solo informes que evalúan su desempeño y que se realizan cada varios años. En total, 34 países han ratificado el tratado. Turquía es el primero en abandonarlo, pero hay otros países que no ven claros sus postulados. Polonia también quiere retirarse. Hungría y Bulgaria no lo han ratificado y Rusia y Azerbaiyán se negaron a firmarlo en su momento. Sin embargo, entre los países que sí lo han ratificado y que ahora lo defienden, hay muy pocos que hayan adaptado su legislación al marco del convenio. Son países como Grecia, Suecia o Países Bajos. Y en España está en debate, con mucha oposición, una ley que ampliaría lo que se considera violación en los mismos términos que los del tratado. Pero el debate llegó por la presión del movimiento feminista y no por cumplir el convenio de Estambul. Para analizar este tema nos acompaña desde Madrid, España, la analista Marta González. Ella está especializada en relaciones internacionales, en Oriente Medio y en geopolítica. Marta, bienvenida a Ella Soy. Y quiero comenzar sin demora hablando del documento. Es un marco legal común y vinculante, pero no habla por ningún lado de homosexualidad como argumentó Turquía. De lo que sí habla es de no discriminar por orientación sexual. Para usted, desde su postura de analista, ¿es aceptable anteponer la moral conservadora de una parte del país por encima de los derechos humanos? Hola, buenas tardes. En primer lugar, es un placer estar ante ustedes en este programa y ante el público que ve su programa bueno, es muy contenta de estar participando en un honor participar en este debate. Efectivamente, como han señalado en el reportaje, es un tratado internacional vinculante que tiene además su importancia en el sentido de que por primera vez en el marco europeo y en el espacio europeo establece los estándares internacionales de lo que tiene que ser la defensa de los derechos de la mujer y en contra de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. En este sentido, es cierto que en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión Europea, sobre todo, los regímenes jurídicos, por decirlo de alguna manera, han traspuesto a sus ordenamientos jurídicos normativas en defensa de los derechos de la mujer desde hace ya 20 años. El problema se viene planteando en esas otras sociedades que se han ido incorporando al marco europeo, pero que no forman parte de los estándares que estamos acostumbrados en Europa occidental, como bien han mencionado Azerbaiyán, Turquía, Bulgaria, parte de Grecia, etcétera. Hay países incluidos dentro del marco de la Unión Europea, como es Polonia, que tienen serias reticencias para adaptar legislaciones que consideran lesivas
para su cultura o incluso para sus ordenamientos jurídicos. Y en el caso que menciona, en el caso de Turquía, que es quizá el más importante desde el punto de vista físico, hemos materializado la frustración de la salida de un país que aparentemente se mantiene o vive en una diatriba entre el laicismo y la islamización constante y cada vez más acuciante, pues es lo que nos ha dejado un poco sorprendidos. Pero para los analistas no veíamos tan claro que no fuera a salir de un tratado que firmó efectivamente en 2011. Lo firmó en 2011 y lo ratificó en 2012, pero que en ningún momento el presidente Erdogan tenía muy claro que siempre tuvo muy claro que es un convenio, un tratado que va en contra de la idiosincrasia del país. Y Claro, ahí pero señora Marta, esto también hay que verlo dentro del contexto político, ¿no? Entonces, es un tema primero de una Turquía que quiere ser más parte del bloque europeo, pero además una Turquía que en este momento, con Erdogan a la cabeza, em, necesita más apoyo electoral para poder seguir en el poder. Y ahí podríamos de pronto explicar un poco esos cambios, pero más allá de eso, ¿qué pasa con los países firmantes que no están aplicando a cabalidad el convenio, que no han hecho cambios efectivos realmente radicales en sus legislaciones para defender a las mujeres de la violencia machista? ¿Este convenio realmente ha servido en la proporción que debería servir en todos estos años? Vamos a ver, efectivamente suscita serias dudas en determinados sistemas jurídicos. Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos, en mi caso es el español. Durante más de 20 años, la misma Constitución consagra en la parte de derechos fundamentales el respeto, la igualdad, la libertad, etcétera, entre hombres y mujeres como un derecho fundamental. El Tribunal Supremo en nuestro país en 2018, ya por sentencia del Tribunal Supremo, determinó que había una asimetría jurídica y que la carga de la prueba recaía casi siempre en el varón y se invertía. Es decir, las críticas en el caso de Europa Occidental, donde los sistemas jurídicos son avanzados y donde el derecho de la mujer está garantizado en todos los órdenes, las críticas vienen por la intromisión en los sistemas jurídicos de asociaciones muy radicales, feministas más radicales. Podríamos decir que lo que se conoce como el feminismo de cuarta ola. En el caso Es necesario asumir que todas las feministas de la cuarta ola son feministas radicales. Yo pensaría que eso es demasiado acelerado decirlo, y por eso más bien le pregunto su posición como mujer, porque si bien es claro que puede que en muchos países de Europa Occidental sobre el papel los derechos de la mujer estén garantizados, pues eso no está pasando, porque el feminicidio sigue siendo una realidad, porque la violación sigue siendo una realidad, porque incluso los casos de mutilación genital femenina, aún desde Europa, no se han logrado erradicar y nos siguen afectando. Entonces, ¿usted cómo lo ve? Desde su posición, ya no como analista, ya no como académica, sino como mujer. Claro, efectivamente, el convenio de Estambul lo que hace es una diferencia, una catalogación por primera vez y una categorización de lo que es violencia de género y violencia en el ámbito doméstico o familiar. Y ahí es donde tenemos las dudas, donde suscita las dudas en aquellas sociedades que son más conservadoras. En el ámbito español, por ejemplo, las mutilaciones no están a la orden del día, salvo en grupos muy particulares que provienen de sociedades extranjeras afincadas en Europa.
y nuestros códigos penales lo condenan y además lo criminalizan, es decir, está contemplado. La cuestión yo creo que si nos referimos al ámbito de Turquía, yo creo que más allá de la aplicación en Europa, el problema que suscita que países que no tienen un concepto de democracia tan afincado, tan asentado como las sociedades occidentales, pueda significar un retroceso a la hora de penalizar unas prácticas que están toleradas desde el punto de vista social. Y ahí es donde creo que debemos poner el foco, porque efectivamente en la parte occidental, donde vivimos las mujeres de forma democrática, no tenemos esos problemas a la hora de determinar que un problema, que una violación tiene que estar penalizada por los códigos civiles y penales. El problema yo creo que se suscita en aquellas sociedades donde estas prácticas están toleradas desgraciadamente desde el punto de vista social y cultural. Y Turquía es uno de los países que en estos momentos se debate entre una islamización cada vez más rampante, más importante, más contundente. Es un guiño también a la sociedad, a los partidos conservadores, y desde luego supone una fractura con aquella parte de la sociedad turca civil, laica, que viene del espíritu de la Turquía de Atatürk y que mira con bastante preocupación el proceso de islamización de su país. Pues le agradezco mucho por sus opiniones y por sus impresiones. Solamente dos pequeños comentarios para el cierre, y es que, por un lado, aunque estén escritas las leyes en el papel en Europa más que en otros países que de pronto tienen otras tendencias religiosas y morales, efectivamente los derechos de la mujer aún no se cumplen y no están plenamente garantizados. Y continúen con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.